para descubrir las habilidades, técnicas y conceptos de todo emprendimiento. Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Comenzamos. Nuevamente estamos en nuestra edición de Aprendamos de Negocios. Realmente estoy sumamente contento porque tengo el gusto y el honor de conocer y estar colaborando con Claudia Quiroz, que es directora de Oracle Think Forecasting. Para mí, Claudia tiene una visión pues que prácticamente no encuentro en nadie aquí en la región del Bajío, no quiero decir de Guanajuato, por la especialidad que tiene, y por eso me permití invitarte. Mi estimado Claudia, bienvenidísima al programa. ¿Cómo estás? Hola Roberto, mucho gusto en saludarte, muchas gracias por la invitación, y pues es un honor estar en tu programa y poder platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Perfectísimo. Fíjate que me gustaría, siempre me gusta comentar que el tema de la innovación, la frase que tenemos es innovar para prosperar. Y esto no se puede dar si no sabemos a dónde vamos. Y me gustaría que nos platicaras tantito qué haces, a qué te dedicas, y platícanos para que la gente te conozca tantito, mi estimada Claudia. Muchas gracias, Roberto. Claro que sí. Pues bueno, sí, a lo que me dedico es justamente a hacer inteligencia de futuros. Esto, como tú bien dices, pues sí es algo que en México aún no se usa mucho, y un poquito de qué se trata esto de inteligencia de futuros. No tenemos un despacho desde hace 10 años donde asesoramos gobiernos, empresas, emprendedores, sobre todo en este proceso, como bien dices tú, de innovar, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Pues justamente es provocar este pensamiento futuro, y esto tiene múltiples potencialidades, ¿no? Al explorar todos estos futuros potenciales que pueden suceder y que no se han considerado hasta que se hace inteligencia de futuros, que esto es una metodología específica donde escaneamos tendencias más allá de lo que puede ver un sector, o sea, todos estos puntos ciegos, hacia dónde están tendencias globales, y sobre todo trabajamos en el largo plazo, ¿no? Que hoy es lo más importante. Estamos acostumbrados al corto plazo a hacer planeación estratégica de un año, ¿no? Y bueno, estas metodologías van más allá, pasan a largo plazo, y lo que te ayudan es, en pocas palabras, a preensayar varios escenarios futuros en los que te puedes ver, y así sean de colapso o sean positivos, tú anticipas situaciones, ¿no? Entonces, este despacho justamente es eso, es de inteligencia de futuros, y le da muchas ventajas competitivas a las empresas, a los gobiernos. Hemos diseñado futuros de ciudades, los emprendedores, iniciar un nuevo negocio, etcétera. O sea, tiene muchas aplicaciones, ¿no? No, pues fíjate que la verdad es que nos estás dando un bastante buena guía y tip, porque efectivamente, como bien dices, todos los empresarios y radioescuchas que están aquí atentos, nos damos cuenta de que somos cortoplacistas, ¿no? Y quisiera decirte, ahorita muy lejos de aquí a final de año, todo el mundo está pensando qué va a ser la semana que entra, ¿no? Sí. Y vivimos la pandemia y pues no sabemos qué viene, y yo creo que pues es súper importante que todos los negocios empiecen, como bien sugieres, a empezar a pensar en ese futuro para empezar a implementar acciones el día de hoy, ¿verdad? Y no esperar a que nos llegue el golpe en un futuro, ¿no? Sí, fíjate, de hecho, hoy lo que es la competitividad global de naciones, de empresas, está ligada a justamente la capacidad de anticipar el futuro. De hecho, los rankings de país se miden con 5 pilares, ¿no? Y es su capacidad de emprender, capital, demás. Pero el quinto pilar se llama así Future Readiness, de be ready, ¿no? For the future, en inglés, estar listo. Y es esta capacidad que tiene una nación para anticipar. Y sí, o sea, vemos si los países latinoamericanos, su ranking es por debajo de la media, y a veces, aunque tengan una capacidad de emprendimiento alta, por ejemplo, no tienen esta capacidad de analizar futuros, no desafían suposiciones, sobre todo de lo que ellos tienen en su mercado interno, y esto merma mucha competitividad, ¿sabes? Seguir en este plano reactivo, como bien decimos, pues es que el día a día, sobre todo
todo en México, pues vivimos el día a día, ¿no? Y se entiende, pero esto nos pone en una situación competitiva e inferior, y esto pues hay que saberlo, ¿no? Entonces de alguna forma hay que romper este vicio. Y fíjate que sí, yo creo que es un tema como de paradigmas y de, quisiera decir que, no quiero decir nuestra zona de confort, pero sí de la manera en la que operamos, que de repente yo digo que parecemos robotitos, nos despertamos, automáticamente vamos al baño, cada quien tiene le damos yo su disciplina del día, y luego vas y desayunas exactamente lo mismo, te vas a trabajar, o abres el changarro, o te vas al rancho, o dependiendo de lo que tengas que hacer, pero somos seres de costumbres, para decir la palabra textual. Y cambiar una costumbre pensando en lo que va a pasar, como que dicen, híjole, si no sé qué va a pasar mañana, ¿para qué me pongo a pensar en lo que va a pasar en 10 años, no? Pero hoy, con tanta incertidumbre, con tanta volatilidad, con tantas cosas que hemos estado viviendo, y digo yo pospandemia, aunque no se ha ido, seguimos teniendo muchos efectos en algunas partes del mundo, y esa parte la hemos estado viendo los pequeños negocios pues en un gran impacto en nuestro quehacer, y sobre todo si no tenemos a personas como tú que nos pueden ayudar a través de estas metodologías a anticipar mejor el futuro, pues estamos destinados a que, como en el barco, pues que si sabemos que iba a haber un huracán, pues le doy la vuelta, ¿no? Sí, o sea, y bien dices, Roberto, mucho esto es cultural, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, hasta en prácticas de salud mental que te dicen vive el día a día, ¿no? Y es verdad, hay que vivir el día a día, pero tienes que tener un pie y una conciencia en que el futuro que va a existir se construye por lo que tú haces o dejas de hacer en el presente, y muchas veces consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, en estas metodologías te dicen, bueno, hay dos tipos de futuros, aquel que como dice en inglés es pull and push, es jalar o empujar, ¿no? Y siempre son las dos cosas. Hay uno que si tú anticipas, tienes información, trabajas con estas metodologías profesionales, pues puedes jalar el futuro hacia ti, ¿no? Y sin embargo, hay otra sensación que es el que empuja nada más, ¿no? Y me estoy dejando empujar. Y eso tiene un efecto muy riesgoso, porque es como cuando estás sentado en un tren, no sé si te ha pasado, un autobús que está parado, pero como los de al lado se mueven, tienes esa sensación de, ay, ya nos estamos moviendo, y no te estás moviendo, se están moviendo los de al lado, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa eso, o sea, como el sector está avanzando, pues yo parece que avanzo, pero no es así. O sea, es una óptica nada más, ¿no? Entonces, hacer inteligencia de futuro, o sea, yo digo que hay que quitarnos el miedo, no es nada esotérico, es realmente desafiar, ver más allá de las innovaciones tecnológicas y no dejarnos llevar, sino tomar las riendas y la conciencia de lo que a nosotros nos toca hacer, ¿no? Y hay una liga, yo siempre digo que es muy difícil, que dices, pero es que ¿cómo le hago si hoy no tengo los recursos? Bueno, es que nunca hacemos un estudio donde anticipar para empezar a generar aquellos recursos que voy a necesitar de cara al futuro, ¿no? De alguna forma hay que romper el ciclo, Roberto. Fíjate que están súper buenos todas esas recomendaciones que le haces a nuestros radioescuchas, porque, y para mí el ejemplo es el ahorro. Cuando nos enseñan a ahorrar de niños, con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar en 25 años, pues ya cuando llegas a la edad joven o en la edad mediana, pues ya tienes un colchoncito porque estuviste con una disciplina al ahorro desde niños. Yo siempre les digo que eso se puede empezar en el momento en que decidamos, empiezo hoy. Y si yo tengo una certeza más o menos de las cosas que creo que van a pasar en el futuro, y digo, oye, pues si yo tengo un negocio de salud, ahorita me estaba comentando un cliente el tema de salud, y me dice, oye, pues yo anticipo que la gente mayor pues va a vivir más años. Oye, pues si mi negocio es de prestarle servicio a este tipo de adultos mayores, pues voy a empezar a prepararme para abrir los negocios relacionados con los adultos mayores, porque van a vivir más años y aparte la van a vivir mejor por los adelantos de la ciencia, por las mejores nutriciones, etcétera. Pero como que no lo ponemos, ya nos cuesta mucho trabajo como que mentalizar ese futuro. Esta metodología sí te ayuda a que lo puedas poner como que más claro
y hablo específicamente para las microempresas que, como tú sabes, las pymes mexicanas pues son el 95% de las unidades económicas de México, y como que si las medianas no lo hacen, pues las chiquitas menos pensamos en ese futuro, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, sí es algo que es más fácil de lo que pensamos. De hecho, el trabajo que nosotros hacemos en el despacho en Oráculo ha iniciado desde lo que es alfabetizar sobre el futuro. Y esto, fíjate que hoy la UNESCO lo pone como la habilidad número 1 que deberíamos de tener las personas, ¿no? Y esto, como bien dice, se puede aprender desde niño. Pero en el despacho tenemos muchísimo material que es descargable gratuito, donde tú puedes empezar a leer y conocer tendencias, ¿no? A veces les digo, es cuestión de empezar a tener esa información para poder interpretar señales débiles de qué está cambiando en la sociedad, y de ahí se abren muchas oportunidades de negocio, o ahí me abro los ojos a riesgos que va a tener mi negocio de cara al futuro, y hoy puedo empezar a modificar, ¿no? Entonces, tenemos tarjetas de tendencias descargables, radares de tendencias descargables, hay algunos que sí se hacen a servicios específicos, ¿no? Pero hay mucho material. Yo siempre les pongo de ejemplo, ¿no? Se conocen los riesgos globales. Bueno, si los entendemos y sabemos cuáles son los previsibles a 10 años, pues de ahí puedo saber qué se va a venir y qué puedo anticipar, ¿no? Bien decías tú la pandemia, y hay mucha gente que cuando se dio me decía, Claudia, nos habías dicho hace algunos años. Pues sí, y todo el mundo me criticó y decía, no, eso va a suceder en Asia. Pues sí, empezó en Asia y se convirtió global, ¿no? O sea, hay ciertos riesgos que ya están y nos gusta guardarlos en un cajón, digo yo, ¿no? Porque los riesgos dan miedo, tienen una connotación negativa. Y sin embargo, cuando de un riesgo yo lo convierto en un reto, hay oportunidad de negocio, ¿no? Entonces sí, estas metodologías son bien sencillas, Roberto, es empezar a leer, bajar de material, y de ahí interpretar esas señales débiles que me hacen anticipar una situación que puede ser un potencial riesgo, pero que si lo sé, se vuelve un reto y se vuelve una oportunidad de negocio, ¿sabes? Y fíjate que acabas de decir la palabra mágica. De hecho, nuestro programa en el que estamos se llama Aprendamos de Negocios, y lo que estamos buscando es que nuestros radioescuchas, empresarios y emprendedores empiecen a tener en su quehacer del día a día, hacer como un pequeño alto en el camino para que empiecen a pensar en estos escenarios futuros, independientemente que aparentemente todo lo de riesgo pudiera parecer algo que nos va a afectar. Volteemos y veamos cómo puede ser una oportunidad. Yo siempre digo que todos los riesgos, si los ves con la cara correcta, se transforman en oportunidad. Ejemplo, ya ves que ahorita está de moda el tema de cuando se vino la pandemia, se viene todo el tema de desabasto de nuestra fábrica mundial, que es China, y pues ya no llegaron productos y empezaron a buscar todos los proveedores de Estados Unidos y Canadá. Pues aquí estás, México, ¿por qué no me surtes tú en lo que se resuelve el tema de China? Y llegó para quedarse. Ahora hay una prioridad o una vista muy importante para las empresas mexicanas, pues que tienen prioridad para poder ser los proveedores de las empresas americanas. Y le llaman el famoso nearshoring. Entonces, esa parte, todas esas áreas de oportunidad que al principio decías, es que China es una amenaza, depende del punto de vista que lo veas, identifícalo, como bien dices tú, a través de estas metodologías. Y yo siempre les digo que todos los días deberíamos dedicar 90% a nuestro negocio y 10% a innovar, a generar conocer estas tendencias de futuro y aterrizarlas a nivel de específicamente sus negocios, y empezar a tomar acción. Porque si no tomo acción, cuando venga en 5 o 10 años ese impacto de esa tendencia, si no me preparé, pues puede que me lleven, o sí que como dicen por ahí, que me lleve completito y mi negocio quiebre. Sí, así es. Las tendencias, ahorita que tocas el tema, pues es realmente algo muy complejo y muy completo, ¿no? O sea, nosotros cuando damos también estas capacitaciones y cursos para iniciar un poco en este mundo de analizar futuros y la inteligencia de futuros, pues un tema completísimo es saber tendencias. ¿Y por qué, Roberto? Porque fíjate, hay tipos de tendencias, ¿no? O sea, cuando yo veo unas tendencias de sector, esas se llaman micros, y esas te sirven para acciones del corto plazo, porque ya están en un mundo interno.
gobierno, ¿no? Y de control. Sin embargo, hay otro grupo de tendencias que están en un mundo medio donde el control no lo tenemos tanto, donde es regional, y estas tendencias secundarias se vuelven tendencias claves, pero son para empezar a hacer estrategias. Tienes 3 años, 5 años de anticipación cuando analizas esas. Y después te metes a las tendencias globales, a las megatendencias. Estas te dan una anticipación de 10 años. Entonces, estas se usan para hacer planes de visión, ¿no? Entonces, hasta cómo saber cuáles. Nos encanta recibir siempre en enero, ¿no? Tendencias del 2023 y empiezan a haber un montón de artículos y nos llegan por correo y demás. Señores, el 2023 es ya. Eso no te ayuda tanto a anticipar. Eso es lo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces, hay que saber hasta ver estos reportes, entender para qué los voy a usar, cuáles ya son corto plazo, cuáles es mediano plazo, cuáles estoy cómodo, cuáles tengo que tener en un radar. Entonces, pues todo esto se enseña para que el propio empresario o su grupo, así como siempre digo, así como ahora hay equipos de innovación, debería de haber equipos de investigación de futuros como tal en las empresas, ¿no? Unidos a los de innovación, al de estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy sabemos que los grandes riesgos previsibles tienen que ver con cambio climático. Bueno, ahí hay una oportunidad grandísima de transformación de muchas cosas y también unos riesgos bien grandes de operación si no nos ponemos las pilas y entendemos esto a dónde va, ¿no? Entonces todo esto dices, pues ya se puede ver, ¿no? O sea, va a tener implicaciones sociales, va a tener implicaciones en forma de trabajo, en forma de producir, en cadenas de distribución, como tú también decías. Entonces hay para todos, ¿no? O sea, la información es valiosa para todas. Perfectísimo. Híjole, nos diste tanta buenísima información que voy a aprovechar para que continuemos ahorita después de una pausa comercial. Muchísimas gracias, Claudia. Continuamos de esta pausa comercial con Aprendamos de Negocios. Aprendamos de Negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Regresando nuevamente aquí en nuestro programa de Aprendamos de Negocios con Claudia Quiroz, directora de Oráculo Sync Forecasting, que como bien nos comentó, quien no tuvo oportunidad de estar, hace análisis de inteligencia de negocios, y me encanta mucho la palabra porque las únicas personas que podemos hacer que esto funcione, pues somos los seres humanos, a través de ¿qué? Del uso de nuestra inteligencia. Y qué mejor que hacer análisis. Ahorita antes de la pausa comercial Claudia nos estaba dando toda una cátedra que me gustaría, si podemos retomar ese conceptos de los del día a día, de los de mediano plazo, de los de largo plazo, que nos pudieras nuevamente platicar tantito, y luego cómo ves algunas posibles acciones que un pequeño emprendedor pudiera implementar en su negocio. Pues como bien dices, pues el 2023 ya lo tenemos aquí, pero platícanos estos como 3 o 4 escenarios que nos platicaste, y luego que continuemos hablando un poco de cómo puede un pequeño empresario empezar con actividades el día de hoy. Claro que sí, Roberto, sí. Bueno, explicábamos esto, ¿no? De que cómo la palabra tendencias pues a veces tiene muchas connotaciones y creemos analizarlas, pero sin embargo esto también tiene como decimos en México, su chiste de cómo se debe hacer, ¿no? Y te explicaba, o sea, hay un paquete de tendencias que se llaman las megatendencias globales, que están en un mundo exterior del que nosotros no tenemos ningún control, y sin embargo son las que impulsan y generan todas las demás tendencias, ¿no? Entonces estas sí son de largo plazo y son aquellas que nos ayudan a hacer estos planes de visión, que además tenemos que estar monitoreando, y como digo yo, nunca son fijos y nunca debes tener en un cuadrito nada más, porque las visiones hoy de futuro no se comportan de forma lineal, ¿no? O sea, hay una interconexión. Esto me lleva a explicar las que te decía, lo que se vuelven tendencias clave, son estas que están en un mundo medio, donde yo empiezo a tener cierto control, pero aún así hay muchas influencias, hay muchas incertidumbres, y estas tendencias son tendencias claves y nos ayudan a estar anticipando y planeando el mediano plazo, 3 años, 5 años, ¿no? Y como decía yo, las tendencias que nos llegan de sector, por ejemplo, y cuando yo solo veo las de mi sector, está bien, pero son las que tengo control. Me generan muchos puntos ciegos si no veo las demás, porque todo está interconectado, ¿no? Y estas, como les digo, sí son tendencias que vale la pena ver
el momento. Si por algo yo no las conocía o no estoy en ella, mi tiempo de reacción o de innovar tiene que ser muy rápido, de implementar en el mismo año, ¿no? Entonces, todas sirven, sí, pero hay que saber cuáles leo, cuáles investigo y para qué las uso, ¿no? Entonces, bien, tú me decías, un pequeño empresario, ¿cómo debe empezar, no? Pues bueno, lo primero es, sí sabe las tendencias de su sector, entonces empezar a subir y analizar otros sectores, ¿no? Yo siempre les digo que empecemos por hacer una mente global, le digo yo, y el ejercicio comienza por ahí, es una regla de 3x3, ¿no? Y es que puedas buscar 3 sectores diferentes al tuyo, qué tendencias tiene y sobre todo identificar esas tendencias que están resolviendo, qué necesidades están resolviendo, de qué forma novedosa lo están resolviendo, ¿no? Qué expectativas están resolviendo. Y de esos sectores que no son el mío, yo me puedo inspirar, puedo buscar ejemplos y por eso les digo, busquen 3 sectores, 3 ejemplos, ¿no? Y eso te deja ver que el corto plazo ya está, porque ya hay 3 sectores resolviendo las mismas necesidades, ¿no? Entonces tú no te puedes quedar atrás, pero eso amplía tu horizonte, eso amplía también tu forma de innovar, entender cómo los otros sectores un problema similar al tuyo lo están resolviendo, ¿no? Entonces, somos del sector automotriz, bueno, pues veamos al sector de alimentos, veamos al sector agrícola, veamos al sector educación, porque seguramente ahí se están resolviendo cosas que a mí me pueden inspirar, ¿no? O sea, esa es como la primera parte que les digo, aprendan a ver más lejos y más sectores además del suyo, ¿no? Fíjate que te voy a hacer un paréntesis aquí. Acabas de comentar algo que yo creo que es muy valioso, empresarios y emprendedores. Cuando yo quiero abrir mi mente y me dedico, como bien dices, al restaurante, me voy a ver un tema de un servicio de hotelería, que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene un tema, quisiera decir, muchas cosas que ellos resuelven en su modelo, luego los aplica uno acá. Y ahorita estamos haciendo así como experimentos, en donde, y digo experimentos porque tenemos muy acostumbrados a analizar nuestro sector, y que la gente de la construcción, y que se sentaron, y hubo un desayuno, y que vieron que el crédito y las tasas de interés y el costo de los materiales ha subido mucho. Pero si se cambiaron de sector y en lugar de ver la construcción, alguien que está haciendo casitas, que se fuera a ver el sector, como dices tú, de alimentos, y resulta que el de alimentos se está resolviendo el tema del desperdicio, el desperdicio de los alimentos, a lo mejor eso que están haciendo ellos puede servir para solucionar el tema del desperdicio en la industria de la construcción, y empezamos a generar pues una innovación que se genera solo viendo cosas diferentes. Y a mí me encanta eso porque ratifica lo que yo siempre digo en el tema de que lo mejor que podemos hacer el día a día es 90% empresario, 10% innovador y emprendedor. Entonces, y con esta metodología que nos estás platicando se me hace súper sensacional. Inclusive una vez, Claudia, me tocó meterme en un curso allí en Ibero Unión, y el curso era que hicieras todo diferente durante 30 días. Entonces, si te vas todos los días a tu oficina por la misma calle o por la misma ruta, que cambiaras la ruta, que quites el que te guía, el Google Maps o cualquiera de estos que te lleva, y bueno, pues sabes cómo llegar, ¿no? Pero te vas por otra ruta y entonces empiezas a ver personas diferentes, caminos diferentes, fachadas diferentes, y digo yo que se nos despiertan las neuronas. Sí, fíjate, esto de la mano un ejercicio básico que ponemos, ¿no? Cuando estás analizando tendencias. Bueno, ok, las descargaste, te llegó un artículo, las leíste, no lo dejes ahí, ¿no? O sea, el paso que sigue es hacer una tarjeta de tendencias. ¿Cómo se hace una tarjeta de tendencias? Bueno, lo primero es que pues le pongas el nombre, la descripción para que siempre te acuerdes, ¿no? De qué se trataba esa tendencia, pero la siguiente parte es la más importante, Roberto, y es que puedas lograr identificar esa tendencia, qué necesidad está generando en la sociedad o qué nuevas necesidades se van a generar a partir de esa tendencia, y el siguiente es sobre todo qué expectativas, porque siempre digo, una necesidad es algo básico, ¿no? Y esto sucede mucho en los gobiernos. Oye, hay necesidad de transporte, pues ponemos más orugas, más camiones urbanos, ya está resuelto. No, el tema va más allá. La expectativa era, oye, es que lo quiero
quiero que sea puntual, es que quiero que ya no contamine, es que quiero... entonces te metes a innovación de transporte, de logística, de rutas, ecología, biofuels, o sea, entran todo otro abanico de situaciones, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer cuando yo leo un material que me están regalando o que viene de tendencias. Lo primero es identificar de qué lapso de tiempo tengo con ellas para saber qué hago, pero sobre todo es que yo pueda saber, ¿esto qué necesidades va a generar? ¿Esto qué expectativas va a generar? Y lo que yo hoy hago, ¿está resolviendo parte de eso o no lo está resolviendo? Si no lo está resolviendo, ahí es donde tengo capacidad de escalar mi idea o de innovar algo diferente o de cambiar de modelo de negocio. Si yo ya no estoy en el rol donde estoy resolviendo necesidades o expectativas futuras. Híjole, qué lección nos estás dando para todos los radioescuchas. Pues yo creo que, como dicen por ahí, ¿cuándo empezamos? Pues hoy. ¿Qué necesitamos hacer? Pues primero identificar mi tendencia y llenar mi tarjetita, y luego buscar el cómo podemos hacer que trabaje en nuestra mente para identificar dónde está esta área, en dónde puedo generar yo una oportunidad de negocio. Y ahorita se me vienen muchas ideas a la mente para pequeños negocios en donde, por ejemplo, una carnicería. La carnicería, pues hay una tendencia global, y ahorita está hablando de megatendencia en donde la gente hay inclusive innovaciones donde ya la carne no es carne, sino está hecha de verduras, está hecha de verduras, y ya inclusive llevas algunas de las cadenas y ya te venden la hamburguesa vegana, por no ponerle otro nombre, y o de carne. El Impossible Meat que se llama, ¿no? Exactamente. Y le digo, yo me da risa del nombre que le pusieron, le digo, está bonito el nombre, pero está imposible comérsela porque tiene un sabor bien extraño, pero bueno, es porque estamos acostumbrados, somos carnívoros de toda la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de formas, de tendencias es, pues, pensar cómo me afecta, ¿no? Y si me van a afectar, ¿cómo puedo yo sumarme con una oportunidad para que mi carnicería o mis carnicerías, pues, puedan prevenir algún impacto que pudiera tener en el futuro, ¿no? Ese es el objetivo de estas tarjetas, ¿verdad? Sí, claro, así es, ¿no? Y sobre todo además entender el por qué se está dando esa tendencia, ¿no? ¿Por qué hoy estamos buscando alternativas a la proteína de la carne? Y si te vas más arriba, vas a entender que esto tiene que ver por una cuestión de cambio climático y cómo hoy la agricultura y la seguridad alimentaria se está viendo amenazada. O sea, entonces empiezas a entrelazar más cosas que dices, esto te hace un mapa grandísimo, ¿sí? Y en ese mapa grandísimo encuentras muchas aristas de oportunidad. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, pues todo el mundo, como que el cambio climático lo oíamos y escuchábamos que era algo ahí como que algún loco lo estaba haciendo, y hoy nos pega directamente en los bolsillos en diferentes sectores, y pues nadie se preparó. O sea, como que nomás lo veíamos como una noticia, como una buena intención que estaba haciendo ahí los locos de Greenpeace o alguien por el estilo, y hoy el cambio climático pues ya es toda una agenda a nivel mundial, y que están tratando que se aterrice, y que falta todo un camino por recorrer para que las pequeñas y medianas empresas adopten medidas para mitigar, porque como dijiste tú hace un momento, pues el 2023 ya está aquí, el impacto climático ya está aquí, pues ahorita tenemos que mitigar y luego ver cómo podemos innovar para que no quedarnos en ese hoyo de mitigación, ¿no? Sí, el tema más arriba va a ser regenerar, ¿no? Y ya ves que hay varias metas que se tienen que cumplir, las ODS, ¿no? En ellas hay cuestiones de cambio climático, pero no como ya se han planteado las nuevas después de Egipto y París, estas del COP27. Pero, Roberto, o sea, aquí la carrera es con prisa. Deberíamos ir al 70% del cumplimiento de las ODS, que son al 2030, por ejemplo, y México lleva menos del 13%. Entonces, esto nos va a mermar competitividad, seguro, en el inmediato. ¿Por qué? Porque van a venir regulaciones globales, medioambientales, impuestos, cuestiones que vamos a tener que declarar, y no estamos preparados, ni las profesiones hemos creado, ¿no? Entonces, es donde decimos, es que la pandemia se nos vino encima. Hombre, pero la estábamos viendo. Este riesgo previsible existe, como bien dices tú, desde hace más de 10 años, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, estas cuestiones que Al Gore explicaba y demás.
y sin embargo no nos movimos y hoy nos va a urgir, ¿no? Entonces, a eso se llama inteligencia de futuros, ¿no? Y justamente dijiste algo también muy importante, que es inteligencia colectiva. Si juntamos varios sectores para resolver un tema en común, también es donde salen oportunidades de negocio, que hoy no se hace innovación en silos, se tiene que hacer con inteligencia colectiva. Híjole, qué excelentes comentarios, Claudia. Amigos radioescuchas, quisiera, para concluir nuestra sesión y programa del día de hoy, Claudia, ¿nos pudieras dar como un mensaje, una sugerencia a las MIPYMES del Bajío? Claro que sí. Bueno, lo primero, creo que al principio lo dijimos, es no tenerle miedo al futuro, no pensar que es ocioso empezar a trabajar en aquello que aún no sucede, ¿no? O sea, ese es el chiste. Yo les digo, es como un sub y baja, donde efectivamente tengo que bajar con mis dos pies bien puestos en el presente, pero también necesito estos dos para impulsarme, me levanto y alcanzo a ver algo en el horizonte y regreso y trabajo, ¿no? O sea, este es un juego así. Entonces, esa es una recomendación. Empecemos a trabajar este sub y baja, donde echo un vistazo al futuro, regreso a mi presente, y así debo de estar continuamente, ¿no? Una habilidad que debemos empezar a generar en cada uno de nosotros. Excelentísimo. Quisiera yo volver, Claudia, para los que no tuvieron oportunidad de escuchar con quién estamos hablando, nuestra sesión del Aprendamos de Negocios del día de hoy. Tenemos el honor de que nos compartió conocimientos e información súper valiosa Claudia Quiroz, directora de Oracle Think Forecasting, y me encanta el tema, como comentamos, el tema de inteligencia de negocios. Y esta inteligencia tiene que ver con el tema de futuros, y la recomendación que nos hace es hagamos esta inteligencia conectiva, platiquémoslo con otros sectores, y siempre digo, por eso a mí me gustan mucho las reuniones camerales en donde están, pues el carpintero, está el de la estética, está el de la carnicería, está el que hace contabilidad, y comparten información y se empiezan a generar, oye, fíjate que está pasando esto, oye, ¿cómo lo resolviste tú? Yo pues lo resolví así, y empezamos a compartir ese conocimiento. Y Claudia nos sugiere muy bien que todos empecemos a pensar en ese futuro, no le tengamos miedo, transformemos la incertidumbre en darle más certidumbre a la incertidumbre, valga la redundancia. Y la única manera... Oye, has dicho algo clave, Roberto, es estar cómodos con la incertidumbre. Incertidumbre siempre va a existir, pero ¿cómo estoy cómoda teniendo información? Y la información vale oro. Si tenemos información, como dice, todos los días va cambiando, no es de que tengo mi cuadrito y a mí me afecta nada más el cambio climático, pues ya sabemos que tiene muchas aristas, no hay que estarlas monitoreando. Y me encanta eso de que te levantas, te asomas, checas cómo está y regresas a ver qué puedes implementar el día de hoy. Y así hacemos que la inteligencia de futuros se transforme en un quehacer del día a día, ¿verdad, Claudia? Así es, Roberto. Pues quisiera darte, en nombre de todos los radioescuchas y de todo mi equipo de RCN Consultores, pues que nos hayas acompañado con tus grandes aportaciones. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Todos nuestros capítulos se encuentran en YouTube y en Spotify. Y cualquier duda, interés que tengan, inclusive para poder buscar a Claudia, para que puedan utilizar sus excelentes servicios, nos pueden buscar en WhatsApp, en el 462-635-0881. O por supuesto, Claudia estará más que feliz de atenderlos y hacer que vivan el tema de inteligencia de futuros. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Roberto, y gracias a todos los radioescucha. Un abrazo para todos y pues bueno, empezar a trabajar en el futuro. Un abrazo. Gracias. Y quisiera cerrar nomás con una frase. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Empecemos a crear ese futuro con inteligencia futuros. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendamos de Negocios. Toca poner en práctica lo aprendido el día de hoy para lograr el éxito en tus negocios. Te esperamos en la próxima emisión de
Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola.